Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana, siguiendo las enseñanzas del Pacto Eterno, comenzamos a hablar del sacerdocio eterno o el sacerdocio para siempre. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La declaración y constitución de Jesucristo como sumo sacerdote la hizo Dios mismo y bajo el orden de Melquisedec. 2. Los hebreos, después de 30 años, seguían tomando leche en el Evangelio, debiendo comer vianda fuerte. La carta a los hebreos les reclama su inmadurez espiritual y los insta a crecer. 3. Las promesas del pacto son tan firmes y seguras que son comparadas con un ancla que llega hasta lo profundo del lugar santísimo de Dios, ya que nuestro Dios juró y prometió, y por ende no es hombre para que mienta. 4. Melquisedec es una figura o cristofanía, es decir, una manifestación anticipada visible de Cristo en la tierra en la antigüedad. Y 5. Melquisedec celebró y bendijo a Abraham con pan y vino, en una anticipación gloriosa de la cena del Señor que Cristo instituyó antes de consumar su sacrificio en la cruz e iniciar el nuevo pacto. Dado lo que hemos aprendido, el sacerdocio de Cristo fue establecido por Dios, materializado con Melquisedec, en una anticipación al sacerdocio del nuevo pacto, o el pacto eterno. A diferencia del oficio del sacerdocio del antiguo pacto, Cristo, como sacerdote, ofreció un único sacrificio, una única ofrenda para siempre, por lo que Él expió de una vez todos los pecados para dar entrada como mediador al lugar santísimo. Continuemos leyendo lo que dice el apóstol en Hebreos capítulo 7. Del verso 4. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quien también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Hebreos capítulo 7, del verso 4 al verso 7, en la versión NTV. Abraham, al considerar la grandeza de Melquisedec, le entregó como ofrenda el 10% de los bienes que había rescatado en la batalla, y Melquisedec la recibió. Notemos que esto es antes del pacto de la ley, ya que en el pacto de la ley fue instituido el cobro de los diezmos al pueblo por parte de los levitas. Pero aquí ocurren dos cosas con Abraham. Primero, que él le da el diezmo a una manifestación de Cristo, es decir, el diezmo no se lo está dando un sacerdote de la tribu de Leví, como era en el pacto antiguo, sino a Dios mismo por medio de Melquisedec. Y segundo, Melquisedec no le pidió que le diese parte del botín de la batalla, por lo que el gesto del diezmo es algo que Abraham, en reverencia y gratitud, le da a Melquisedec. Y esto es importante, porque no hay una obligación de esto. Melquisedec no lo está obligando a dar, tampoco es un canje del diezmo por la bendición que él le da. Melquisedec ya venía a bendecirlo desde antes. En Números, capítulo 18, versos 24 y 26, la palabra del Señor nos especifica que Dios dio la ordenanza de los diezmos y dio el cobro de los diezmos a los levitas, y estos mismos los constituyó en heredad para ellos. Y como el diezmo de la época no era precisamente dinero, sino que consistía en animales, en su gran mayoría y frutos de la tierra, los levitas cobraban este derecho al pueblo, y a su vez los levitas estaban obligados, también por la ley, de ofrecer el diezmo de los diezmos a Dios. Pero Cristo, al abolir la ley con el nuevo pacto, deshace estas reglas de los levitas al cambiar la tribu,
pues Cristo en la carne proviene de la tribu de Judá y no de Leví. Pero Él además establece una sola ofrenda, que fue Él mismo, ya que el diezmo se usaba anteriormente para los sacrificios y para el sustento de los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo. Hace algunas semanas conversamos que el templo somos nosotros y que el sacrificio ya no es un animal muerto, sino que nosotros mismos, en vida, ofreciendo nuestra humanidad como sacrificio vivo al Señor, según lo que leímos en Romanos capítulo 12, verso 1, por lo cual no es necesario recaudar animales de diezmos para los sacrificios. Por otro lado, el sacerdocio como oficio nos fue comisionado en Cristo a todos quienes estamos en Él. Pedro dice que todos nosotros somos el real sacerdocio. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Por lo tanto, todos los que hemos recibido al Señor pertenecemos al sacerdocio de Cristo y en el orden de Melquisedec, por lo que el orden levítico ya no corre. Entonces, la pregunta que tenemos, ¿qué pasa con el diezmo? Al no ser una obligación, pues esa obligación es de la ley, no es lícito a ningún apóstol, pastor, evangelista, profeta o maestro cobrar los diezmos, ya que estamos en el nuevo pacto y hacer esa cobranza es ilegal en Cristo Jesús. Segundo, todos compartimos el rol del sacerdocio. Cada hermano o hermana es parte del cuerpo, por ende, entre nosotros no nos podemos cobrar nada, pues Cristo pagó el precio por todos en una única ofrenda. Cabe señalar que el apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro son roles de edificación. Recordemos lo que hablamos de la arquitectura de la eclesía. Y no deben relacionarse con dinero. ¿Me escuchó, ministro? Así que no exija el diezmo al pueblo del Señor. No use la palabra del Señor para su conveniencia. No transgreda el pacto de Cristo. Es importante entender que el diezmo levita del antiguo pacto eran principalmente especies. No había dinero de por medio. Y si lo había, eran poca cantidad, en su gran mayoría. Y esas especies eran usadas por los levitas para su sustento y para los sacrificios. Para el tiempo del nuevo pacto ya existía el dinero y era usado para comprar los bienes, por lo que el diezmo y ofrenda consistían en dinero en la época. Recordemos que Cristo sacó a los cambistas de dinero y mercaderes que estaban instalados en el atrio del templo y que no era lícito usar el templo para las transacciones de dinero. El mismo Cristo dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, verso 13. Este escenario de corrupción con el dinero y que involucraba a los propios levitas de la época de Cristo, quienes además consentían en que el templo fuese usado para las transacciones monetarias, era el motivo suficiente para que el nuevo pacto cambiara el orden de las cosas. No porque Dios esté en contra de las riquezas, ni en contra del dinero, sino porque las cosas sagradas no se involucran con el dinero. Por otro lado, la pregunta que tenemos es, ¿debemos dar dinero a la obra de Dios? Así es, por una razón simple, ya que somos un cuerpo y cada miembro debe ayudarse entre sí. Estamos llamados a actuar y a funcionar unidos. Por ende, la eclesía del Señor debe cuidar de quienes están mal económicamente y de quienes trabajan en sobremanera para el cuerpo de Cristo, suplir sus necesidades, tal y como lo relata el libro de los Hechos en los capítulos 2, del verso 44 al 46, y en Hechos capítulo 4, del verso 32 al 37. Es nuestro deber en Cristo, no específicamente dar un 10% o diezmo, sino de ayudar con lo que sea necesario, sabiendo que debemos, primeramente por mandamiento del Señor, amar a nuestro prójimo, y mayormente a los de la familia en Cristo Jesús. Tú y yo, hermano y hermana, somos familia en Él. Por eso que en el nuevo pacto es mucho más que dar un diezmo, es dar y ayudar a quienes lo necesitan. Pero ¿quiénes deben ocuparse de la distribución de los dineros? Ya que no están los levitas, Hechos capítulo 6 tiene la respuesta para esto, para que no exista el problema. Pedro, en su rol de apóstol y de pastor de la eclesía, dice en el verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Entonces ustedes, el cuerpo de Cristo, elijan de entre ustedes hombres de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría para ocuparse de la distribución.
Por ende, la equidad y el justo pago a los miembros del cuerpo que ejercen oficio de edificación fue lo que establece el mismo apóstol en Hechos capítulo 6. Y fue así que hay una separación de las cosas espirituales de las cosas administrativas en la iglesia. Entonces los diáconos, al ser elegidos por la propia membresía, por el propio cuerpo de Cristo, podían hacer una buena administración de los bienes que son agregados a la iglesia. ¿Vamos entendiendo lo que está diciendo la palabra del Señor? Pablo, dentro de las labores que debe ejercer Timoteo en su rol de obispo, le dice de quiénes debe ocuparse en la iglesia. Y estos eran principalmente de las viudas, de los ancianos y de los obreros, quienes estos deben recibir un salario. Y los otros deben ser ayudados con un sustento económico. 1 Timoteo capítulo 1, del verso 1 al 18. Entonces, ¿se entiende el nuevo orden de Cristo? Y la pregunta que tenemos, ¿debemos apoyar económicamente a los hermanos? Claro que sí, porque somos un cuerpo. No somos fans de Cristo. No pagamos una membresía en un club de admiradores del Señor. Somos un cuerpo. Mientras no entendamos esto, que somos un cuerpo, la obra de Dios no va a avanzar de la manera correcta. Y como cuerpo, debemos administrar los bienes. La administración de dinero no es un rol de ningún ministerio de edificación en la iglesia. Ningún pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista debe ocuparse de los dineros. No es su rol. Su rol es de edificación. Cristo abolió esas cosas e instituye un sacerdocio eterno, del cual somos copartícipes en él todos y no algunos. Sigamos leyendo lo que dice Hebreos capítulo 7, del verso 15. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que en el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Miren lo que dice el verso 19. La ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso 20. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Verso 22. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Y el verso 25 dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, del verso 15 al verso 28 en la NTV. El apóstol de manera contundente quiere enseñar de una vez a los hebreos que la ley no sirve, no limpia, no justifica, no te salva. La ley es la sombra de lo porvenir, y el propósito no es desprestigiar la ley que fue entregada a Moisés, sino que decir que eso ya cumplió su tiempo y ya era hora
de que los hebreos no siguieran esperando promesas establecidos en el viejo pacto. Cristo es la ofrenda perfecta. Él es un sacerdote santo y limpio. Él intercede por nosotros. Su sangre nos salva. Él instituyó un mejor sacerdocio. Él eliminó todos los ritos y costumbres de un pacto que lo que menos hace es dar libertad. Entonces, ¿en cuál pacto te quieres situar para construir? ¿Quieres seguir violando el pacto eterno de Dios? ¿Vas a entender que tienes mejores promesas en el nuevo pacto? ¿Te estás dando cuenta que la religión sigue el viejo pacto y es lo único que ha enseñado? Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor amado, nuestro perfecto sumo sacerdote, que es para siempre, al agradecer la luz que nos refleja tu palabra, solo puedo pedirte perdón, Señor, por ser ignorantes en tus promesas, por no entender que violaba el pacto al hacer cosas que son ilegales en el nuevo. Señor, te ruego que perdones a tus hijos que han actuado en ignorancia, sobre todo a los ministros que han descuidado su rol de edificación por obtener torpes ganancias a costa de la fe. Señor, te pido que perdones incluso a quienes, sabiendo esta verdad, se han callado y siguen estas prácticas para enriquecerse a costa del esfuerzo de los hermanos. Te pido, mi buen Señor, mi Papito Celestial, que tu Espíritu nos guíe a suplir las necesidades de quienes hoy sí lo están pasando mal, de quienes hoy tienen necesidad en el cuerpo de Cristo. Mueve a tus hijos a ser dadivosos, que hoy dar es mucho más que un diezmo. Debemos cuidar a los miembros de la familia del Señor, que ayudemos al sostenimiento de quienes trabajan en el cuerpo de Cristo. Señor, ilumínanos a actuar en esa vía, a ser generosos, a suplir las necesidades de aquellos. Padre, levanta hombres y mujeres honestos, llenos de tu Espíritu Santo y cuyo testimonio de fe, para que ellos puedan ejercer la administración pura y santa de los bienes en el nuevo pacto y con esto suplir las necesidades que tiene hoy el cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a entender quiénes más lo necesitan, ayúdanos a atenderlos hoy día, ayúdanos a suplir sus necesidades. Todo esto te lo pido en tu santo y glorioso nombre, Jesucristo. Amén. Amados, los invito para mañana para que sigamos conversando del nuevo pacto, del pacto eterno del Señor, y a seguir revisando estos aspectos tan hermosos que hemos ido aprendiendo del sacerdocio eterno en Cristo Jesús, y por supuesto a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Tú cargaste los pecados de la gente, aún sabiendo que eras inocente, aún sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz. Maltratado como un vil delincuente, en silencio soportaste hasta la muerte, demostrando que tu amor es más fuerte que el pecado y vives para siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. Coronada con espinos fue tu frente, a los ojos un mundo indiferente, y aún así tú nos amaste y resucitaste, reinas para siempre. Solo
necesito más. Tu gracia es suficiente. Te adoraré por siempre. No necesito